Estamos con Carlos Vilma, veedor de la migración venezolana y colombianos retornados aquí en Colombia. Carlos, bienvenido al Venezolano Colombia. ¿Cómo estás? José Ramón, un gusto para mí siempre saludarte y a toda la audiencia. Carlos, te vimos firmando y constituyendo hace poco, hace semanas, una veeduría migratoria. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto de esta veeduría migratoria? ¿Cómo nació esta iniciativa? La veeduría migratoria nace de la necesidad que tienen todos los migrantes venezolanos, regulares o irregulares, y todos los migrantes en Colombia, de tener quien los acompañe y quien los apoye en todos sus procesos de integración en el país. La veeduría migratoria es la herramienta legal, jurídica, para que ellos tengan en ella una representación ante el Estado colombiano. ¿Y cómo surgió esta iniciativa, digamos? ¿Y quiénes te acompañan en esta iniciativa y dónde justamente se constituyó legalmente? La veeduría nace de la intención y la idea de muchísimos migrantes, emprendedores, miembros de la comunidad, de empresarios en Bogotá y en Colombia, activistas sociales, activistas políticos en Latinoamérica, en Bogotá, y se decidió postularme, cosa que yo agradecí, que me cayó de sorpresa. Fui postulado por ellos entre varios nombres, y decidieron crear la veeduría y formalizarla en la ciudad de Bogotá. Y justamente, Carlos, que me parece como interesante porque te he visto en varios videos y además desde la pandemia también. La verdad que debo acusar recibo acá que el año pasado, en plena pandemia, estabas en la calle haciendo reportes con los propios migrantes y de pronto uno hace un seguimiento de, al menos desde tu cuenta de Instagram, Carlos, que uno puede verlo, y ahí de pronto apareces tú efectivamente firmando y constituyendo esta veeduría. Y hubo preguntas y decía, preguntas incluso de nuestra audiencia, el venezolano Colombia, decía, ¿y Carlos Vilma de dónde, veedor? ¿De dónde representante de los migrantes venezolanos y colombianos retornados? ¿Quién los menciona? ¿Es representante? ¿Quiénes son esos representados que lo eligen? ¿Qué respondes tú cuando hacen estos señalamientos, Carlos? No, a mí me elige es la necesidad de la gente, los mismos migrantes que necesitan que uno vaya y les dé la cara, que uno vaya y les ponga el hombro y les ponga las manos a la orden para que se sientan acompañados. Ellos mismos, la misma migración, la misma gente que necesita que uno los acompañe y los ayude y que los guíe, porque sencillamente, José Ramón, a veces es mucho más fácil hablar desde la comodidad de la casa, pero uno tiene la responsabilidad y el aprendizaje de que cuando uno decide tener y brindar un liderazgo sano, uno tiene que saber de que ese liderazgo se da dándole la cara a la gente. Por muy encima de que estamos en pandemia, el año pasado fue un año muy difícil, y esas personas necesitaban que uno los acompañara, que ellos supieran que no estaban solos. Yo no fui por chaucero, yo fui porque esas personas y todo ser humano necesita de alguien que les tienda la mano y que le diga, mira, yo quizás no tenga el banco en el bolsillo, yo quizás no tenga la posibilidad de darte 25.000 mercados que se pierden en la alcaldía de Bogotá o en otros entes gubernamentales, pero aquí estoy para brindarte la asesoría, mi tiempo y el acompañamiento. Y de ahí es que nace la veeduría. De ahí es que nace la postulación de Carlos Vilma como veedor de la migración venezolana y de los colombianos retornados en Colombia. De ese compromiso que uno siempre ha demostrado y que es un compromiso sincero, porque si tú te das cuenta, yo no ostento riqueza, yo no tengo salarios multimillonarios o millonarios en el país, y lo que estamos es brindando asesoramiento, acompañamiento y el tiempo que la gente necesita para sentirse acompañada. Listo, Carlos, está señalando que justamente es asesoramiento, es acompañamiento a estos migrantes y colombianos retornados, pero ¿podrías por favor precisarme cuáles son esas funciones a la cual está destinada esta veeduría? Exactamente, primero, ¿dónde opera? Si tiene una sede física, si tienes Sí. esa disposición y exactamente qué hace, con detalles. Bueno, la labor del veedor y de la veeduría para los migrantes venezolanos y los colombianos retornados en la ciudad de Bogotá es muy sencilla. Estamos dentro de lo que es la constitución política colombiana.
Para la Constitución Política Colombiana, la labor del veedor es la supervisión. ¿Qué supervisa la veeduría migratoria? La veeduría migratoria tiene el deber, la responsabilidad de supervisar entre varias cosas. Uno, en qué se invierten los recursos internacionales que recibe el Estado colombiano a todos sus niveles. Eso significa Presidencia de la República, alcaldías locales, alcaldías distritales y todos los entes gubernamentales. Un número uno. Número dos, ¿cuáles son los planes humanitarios, los proyectos humanitarios que tienen las organizaciones sociales destinadas para la migración, que tienen el Estado colombiano para la migración venezolana? Es decir, que por ejemplo, te pongo un ejemplo, muchas veces nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación, en el caso del venezolano Colombia es uno para mí, que hay malos tratos o tratos injustos de la policía en el arresto o en la detención de migrantes venezolanos. Una de las labores de la veeduría y del veedor de la migración es, número uno, conocer del procedimiento, pero número dos, y muy importante para mí, es poder preguntarle a la policía si cuentan con un plan de atención humanitario para la migración, porque no es lo mismo, no es lo mismo detener un ciudadano colombiano en un acto delictivo a detener un migrante colombiano en estado de regularidad, que quizás no está haciendo nada malo y tú sencillamente lo estás atendiendo así por ser un migrante. Y pues por último, responderle y dar fe pública de que todo se está haciendo muy bien a la personería de Bogotá, que es el ente al que yo le debo de rendir cuentas anualmente de lo que yo hago. Ah, sí, entonces me estás tocando un punto que hacia allá iba justamente, porque la pregunta es si esta veeduría tiene reconocimiento de las instituciones colombianas. Me estás hablando entonces que incluso la personería, sí, efectivamente, tú le rindes cuentas en tus funciones a la personería. Es más, te cuento, el procedimiento de institución o de constitución de la veeduría migratoria es el siguiente. Yo debo presentarme ante la notaría, firmar un documento notarial, donde hago el compromiso de los estatutos de la veeduría, firmo dentro de la misma notaría y debo presentarme en los sucesivos, los primeros 5 días, ante la Personería de Bogotá, presentar la documentación de la veeduría. La Personería de Bogotá me responde en el lapso de 24 a 48 horas, comunicándome que esos documentos ya fueron recibidos y que serán canalizados en el tiempo pertinente. ¿Por qué? Porque la Personería de Bogotá a mí me da el permiso formal y la inscripción formal para que yo pueda operar. Ya eso está en curso. Ya eso está en curso. Estamos dentro de los lapsos, ya podemos operar, ya podemos trabajar. En una reunión que tuve en la Personería de Bogotá, que se hizo pública, la Personería de Bogotá me atendió de maravilla. Ellos están muy contentos y muy complacidos del proyecto. Y pues la idea es que la Personería brinde apoyo técnico a la veeduría y con ese apoyo técnico nosotros contar para generar más herramientas para atender a la migración. Carlos, estabas mencionando hace minutos y decías que una de las funciones de la veeduría justamente es el control, la verificación, ¿no?, de los fondos públicos. Exactamente. Ahora, tienes la posibilidad, es un tema muy sensible y yo lo digo básicamente por lo que dice nuestra audiencia, el venezolano Colombia. Cada vez que nosotros publicamos y hacemos pública una información relacionada con donativos, recursos, Japón, España, donativos al gobierno colombiano de fondos para destinarlos a la migración venezolana, los migrantes venezolanos, y tú lo sabes, se preguntan y se dicen... Exactamente. Ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Cómo tú primero vas a tener acceso efectivamente a esa información? Es la primera pregunta para que tú puedas hacer una labor de fiscalización. Esa es la pregunta uno. ¿Vas a tener acceso? ¿Cada cuánto tiempo tú vas a emitir? La veeduría va a emitir un informe, un reporte anual, mensual, trimestral. Y segundo, también
está dentro de tu campo de acción de la veeduría los fondos que manejan organismos y organizaciones, ONGs, destinadas al apoyo a los venezolanos en Colombia? Y tenemos la posibilidad de poder llegar a cualquier nivel, de poder preguntar. Yo como veedor somos una herramienta ciudadana y tenemos la posibilidad de poder preguntar a todos los niveles. Ahora bien, el tema está en cómo preguntar. ¿Vamos a preguntar en una reunión o vamos a preguntar de manera formal? Esa información es pública, pero muchas veces esa información no se presenta públicamente como debería de ser. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces vemos que si un país dice, bueno, voy a donar 600 millones de dólares para la migración venezolana en Colombia. Sí. Pero ahí queda, 600 millones de dólares para la migración venezolana, en ese paréntesis. Pero resulta que muchas veces esos 600 millones de dólares están dispersos en varios tipos de ayuda. Muchas veces el Estado colombiano no recibe eso en dinero, sino que lo recibe en medicamentos, lo recibe en donaciones de especies. Entonces, ahí, a ese fondo es que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque la gente está en su derecho de preguntar, a ver, si han recibido tantos millones de dólares, ¿dónde están? ¿Cómo no los comemos? ¿Dónde va a ser puesto ese recurso? Y está bien que la gente lo pregunte. Mira, yo aplaudo que el venezolano aprendió a exigir sus derechos, pero también creo que es muy necesario hacer el acompañamiento al Estado colombiano para que sepa que tiene que aprender a comunicar las cosas. Ahora, Carlos, pero concretamente, esta labor de fiscalización de fondos de fondos públicos destinados a la migración venezolana, tú vas a hacer te decía, un informe, un reporte, cómo los migrantes venezolanos que tengan el interés y el propósito de hacerle seguimiento a esa información, como tú muy bien lo decías, que efectivamente es pública, ¿dónde van a poder tener acceso a esos datos? Mi interés es que todo se sepa. Que el tema de las ayudas a los migrantes venezolanos esté de puertas abiertas hacia la migración. Ese es mi interés. Ahora bien, como te decía, hay dos formas de pedirlo. O lo pedimos en una reunión en donde nos abran las puertas, o sencillamente tenemos el poder constitucional de hacer un derecho de petición en donde nos tienen que responder. Mi intención es poder acumular toda esa información y generar informes trimestrales. Yo tengo la posibilidad de generar informes a la personería cada 3 meses, cada 6 meses. Pero más que los informes a la personería, es los informes hacia la gente. ¿Dónde? Por eso, bueno, por eso. ¿Dónde? En las cuentas de redes sociales, con el apoyo de los medios de comunicación, poder darle la información a la ciudadanía. Y también, obviamente, ofrecer planes de inversión más adecuados hacia nuestra migración. Porque vamos a estar claros, José Ramón. Sí. Muchas veces no se destinan los recursos como tienen que ser destinados por un desconocimiento de dónde estamos flanqueando. Y una de las ventajas que tiene el migrante venezolano con la veeduría es que el veedor conoce perfectamente dónde están las flaquezas de la migración venezolana. Entonces, yo quiero servir no solamente de apoyo para el migrante, sino de apoyo para el Estado, para que el Estado colombiano sepa, mira, aquí es donde tenemos que invertir más plata, si el tema es plata. Aquí es donde tenemos que enviar más mercados, si es que tenemos mercados. Aquí es donde tenemos, en esta localidad de Bogotá o de Colombia, es donde tenemos que abrir más campos escolares para nuestros muchachos, porque aquí es donde tenemos más niños desocupados sin estudiar. Esas cosas son las que tiene que saber el veedor y esas son las herramientas con las que yo cuento para poderle ofrecer al Estado colombiano una mejor redistribución de esos recursos. Carlos, ahora apoyando, tú muy bien lo decías ahorita, efectivamente está enfocada tus acciones también en apoyar a la migración venezolana. Los migrantes venezolanos, tú lo sabes muy bien, tienen múltiples necesidades, inquietudes y sobre todo relacionado también con trámites legales institucionales en Colombia, con validación de títulos, nacionalización de hijos colombianos. El caso de las visas, por ejemplo, de las solicitudes de visa que nos están reportando cada vez más acá en el periódico, de visas que son inadmitidas o
o rechazadas en la Cancillería y que cada vez más hay una serie de requisitos muy rigurosos para poder realmente aprobarle una visa en Colombia de un migrante y poco se habla de eso, Carlos, al menos con el caso de las visas. Entonces, por eso te preguntaba, ¿de qué manera tú vas a acompañar el veedor que va a hacer frente a esto? Lo primero que hicimos la semana pasada y el primer compromiso cumplido con la migración fue radicar 3 derechos de petición la semana pasada. El primer derecho de petición lo radicamos en el Ministerio de Educación. Y la idea y el objetivo de esos derechos de petición es, número uno, que esa cartera sepa que estamos muy pendientes de lo que están haciendo, de la administración de las herramientas jurídicas para la convalidación de los títulos universitarios. Le pedimos a la ministra que nos contestara dentro de un derecho de petición cómo está siendo administrado justamente el recurso para la convalidación de los títulos. ¿Por qué se están demorando tantos meses la convalidación de los títulos de un profesional venezolano que puede ofrecer su capacidad profesional a este país y dejar de estar, en muchos casos, taxiando, trabajando de chofer de tráfico o vendiendo galletas y caramelos en el Transmilenio o en el transporte público? Número dos, de ahí nos pasamos a la registraduría. Uno de los casos que para mí es punta de lanza y es un compromiso muy personal es que se dejó vencer la circular 025 en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y eso significa y pasa que un hijo nacional, un hijo nieto de nacional colombiano no puede cumplir con su derecho humano de tener su cédula y su nacionalidad colombiana. Entonces, le preguntamos al registrador en qué estatus se encuentra la circular 025 y para saber si está activa, por qué no se está dando cumplimiento a eso, por qué si un ciudadano venezolano con la posibilidad de nacionalizarse va al registro o a la notaría, ¿por qué esa información desde la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha decantado hacia las dependencias? Y si es negativa la respuesta, si dejaron vencer la circular, ¿por qué entonces no acudimos a que esa circular se reactive? Y el tercer derecho de petición que radicamos la semana pasada fue en Cancillería. Un derecho de petición que, me permito comentarte, ha causado asombro en varias oficinas de la Cancillería colombiana, porque resulta que ellos no sabían, no tenían conocimiento en la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, no tenían conocimiento de que esos funcionarios tenían la capacidad de solicitar hasta 25 documentos más, que tenían la capacidad de echar para atrás un procedimiento de otorgamiento de visa, así tú cumplieras con el básico de documentos que exige la norma. Pero, perdón, Carlos, ¿qué me estás diciendo? Que entonces tú, a propósito de este derecho de petición que tú introdujiste allí en la Cancillería, a propósito justo de lo que yo estaba señalando, de la cantidad de contratiempos, retrasos, rechazos, inadmisiones a visas, y no solamente a venezolanos, también de otras nacionalidades, cuando fuiste a la Cancillería, ¿ellos desconocían que esa situación estaba ocurriendo? Sí, lo desconocían y para mí, pues, a mí, para ser muy sincero, José Ramón, yo creo que ese es el objetivo de un derecho de petición y el objetivo de la veeduría migratoria. Porque si eso no era de conocimiento de la Cancillería, ese procedimiento o esa capacidad que podía tener el funcionario de exigir más documentos, entonces estamos colaborando desde antes de recibir, perdón, una respuesta formal de la Cancillería. Porque eso va a resultar en que ellos van a revisar todos los procesos de otorgamiento. Eso fue por eso, a propósito del nombre, para poder incluso aclararle a la audiencia, tú hablas de derecho de petición. ¿Qué pediste concretamente en la Cancillería a propósito de los visados para extranjeros? No solamente pedimos información sobre los visados, sino sobre el otorgamiento de los refugios. Y quisimos incluir dentro de ese mismo derecho de petición la aclaratoria de cómo estaba siendo administrado el proceso de otorgamiento de visa. Preguntamos el por qué un funcionario puede tener la discrecionalidad de exigir
documentos adicionales de lo que están ya establecidos en la normativa normal de pedir una visa de trabajo, una visa de estudiante, una visa de residente. ¿Por qué esa discrecionalidad de un funcionario? ¿Por qué se sale de la que es la cuadratura jurídica hacia exigir otros documentos? ¿Y en qué se basan esa discrecionalidad del funcionario para poder negar una visa a una persona, a un ciudadano que está cumpliendo con los papeles que están establecidos dentro de la norma? Sí, dentro de la norma, igual pasa con los refugios. Es preocupante para mí que una persona que tiene la capacidad de ser un refugiado, porque la característica de un refugiado es muy clara, el refugio es un derecho humano. Una persona que está buscando un refugio en un país que no es el tuyo, es una persona que significa que está siendo o perseguida política o que está siendo vulnerado en sus derechos humanos de donde venga. Y creo que es urgente, es un derecho fundamental el que una persona sea refugiada. Y entonces hay un retraso en el otorgamiento de refugio. Listo, Carlos, ya para terminar te agradezco este contacto con la audiencia del Venezolano Colombia, porque exactamente nos preguntamos, voy de nuevo cuando te vimos con la veeduría, entonces estamos conversando con el veedor de la migración venezolana y colombianos retornados, Carlos Vilma, colombo venezolano, Carlos, porque además efectivamente tú tienes las dos nacionalidades, tienes ese privilegio, Carlos. Carlos, para terminar concretamente, ¿tiene apoyo financiero nacional o internacional este proyecto de veeduría de migración venezolana? ¿Cómo se mantiene operativamente esta iniciativa? No, por los momentos no. Esta iniciativa se mantiene de la labor y de las ganas del equipo que lo conforma. Tenemos un equipo de abogados conformado por la Asociación ASO Venezuela. Tenemos un equipo de pequeños amigos empresarios que nos ayudan con el tema operativo, pero como todo, los recursos tienen que ser buscados, encontrados, y en una próxima reunión con el personero de Bogotá espero que la personería nos pueda colaborar con el tema de mantener la operatividad de la veeduría migratoria en play. Listo, Carlos, ya, última pregunta. Contactos, ¿dónde está la sede? Los migrantes y colombianos retornados interesados en hacer contacto contigo para ese apoyo y ese acompañamiento que me has señalado, que es una de las funciones principales de esta veeduría. ¿Dónde estás? Contactos, redes. Las redes sociales de la veeduría es @veeduría migratoria en Instagram, ahí nos pueden seguir, o pueden seguirme a mí en mis redes personales @carlosevilmap, que también estamos muy en conjunto los dos trabajando para dedicarle 2 días a la semana a la atención al ciudadano. Las oficinas quedan en la 7ª con 156, en la Torre Cristal. Ahí estamos yendo 4 veces a la semana para preparar las reuniones operativas, para atender al ciudadano con todas las solicitudes que puedan tener. Estamos haciendo una base de datos de todos los inconvenientes. Por eso es que arrancamos con los 3 derechos de petición, porque vamos a tener una base de datos de casos enfocados en estos 3 derechos de petición, que en el momento en el que nos respondan, vamos a ir a esas instituciones con las pruebas en la mano. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu compañía acá en las cámaras, en este programa del Venezolano Colombia. Hemos conversado con Carlos Vilma, veedor de la migración venezolana y colombianos retornados. Nosotros también estaremos muy atentos, mirando a ver qué es lo que está haciendo el veedor, ¿eh? Así que yo creo que ese es también el trabajo de todos, Carlos. Muchas gracias. Y aquí estaré siempre para atenderlos. Gracias, José Ramón. Que Dios los bendiga. Amén. Para todos. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.